Acompañas aquí, te quedas conmigo mientras claro, presento dale. a la gente que va a sentarse Sí. contigo. Claro que sí. Porque de eso se trata, de sentarse y escuchar y conversar. Para profundizar aún más en nuestra conversación, es un honor presentar a Patricia Fernández de Lis, redactora jefa de Ciencia, Tecnología y Salud en El País, quien tomará las riendas de la conversación donde Gael continuará aportando su perspectiva súper optimista y positiva. En el fondo lo es. En el fondo lo es. Hay que enfrentarse a esas cosas. Además, contamos con la presencia de dos voces destacadas en el campo de la salud global. Desde la Organización Mundial de la Salud, María Neira, y desde la Universidad de Alcalá, el investigador en epidemiología y salud pública, Manuel Franco. Gracias. Bien, Patricia. Gracias. Creo que sí. María, Manuel, por favor. Hola. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Leonor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gael, por tu más que inspiradora charla. Y gracias a María y a Manuel por estar aquí con nosotros esta tarde. Esta charla, este pequeño diálogo, se llama De las preguntas al compromiso, es como se llama este diálogo. Y eso es lo que vamos a intentar esta tarde, con la ayuda de expertos, con la ayuda de empresas. Vamos a debatir cómo pasar de la certeza absoluta que ya tenemos, como nos decía Gael, de que el cambio climático está aquí, de que ha sido provocado por las actividades del ser humano y que está provocando también un velocísimo declive de la salud del planeta y de la nuestra propia. Vamos a debatir, como digo, cómo pasar de esa certeza al compromiso de actuación imprescindible con la ayuda de los expertos y con ese compromiso imprescindible por parte de los expertos, los gobiernos y las empresas para intentar encontrar soluciones, ¿no? Vamos a tratar de debatir cuáles son esas soluciones. Y quería empezar, María y Manuel, donde lo ha dejado Gael. Él se preguntaba, vosotros sois muy expertos. Bueno, voy a darles un par de pinceladas de cada uno de los expertos. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Ella es médico y es una de las mayores expertas en el mundo en lo que ella llama One Health. Luego le vamos a preguntar de qué va esto de One Health, que es muy importante. Y Manuel Franco es profesor investigador en epidemiología y salud pública de las universidades de Alcalá y Johns Hopkins. Siempre me equivoco con eso, Johns Hopkins. También es colaborador del País Salud, así que muchísimas gracias a los dos. Quería preguntaros la pregunta que se hacía Gael, vosotros como expertos. ¿Será la Tierra habitable cuando mi hijo crezca? ¿Qué le tenéis que decir, María? Pues yo le voy a decir que me niego a contestar esa pregunta, porque sería como aceptar una realidad que no podemos aceptar. Dentro de unas semanas vamos a la COP28. Yo sigo siendo patológicamente optimista porque tenemos que ir ahí a pelear y el mensaje que nosotros de la salud global le queremos llevar a los negociadores que están ahí sentados es exactamente eso. Acordaros de que no solo estáis negociando las emisiones de CO2, estáis negociando cuántos casos de asma, cuántos casos de cáncer de pulmón, cuántos casos de enfermedades transmitidas por vectores vamos a tener en los próximos años. Por lo tal, y otra cosa que estamos haciendo es, vamos a llevar en el pabellón de salud que va a estar en la COP, lo que vais a ver ahí es una estatua enorme representando nuestros bronquios. ¿Y por qué? Bueno, aparte de que es una estatua preciosa y queremos que eso atraiga la atención, lo llevamos ahí para recordar a todo el mundo que esto no es solo una cuestión de osos polares y de que el mundo en el futuro y de que los glaciales, no, es que nos está afectando ya. Nuestra salud está pagando ya el precio. La parte buena de todo esto es que yo estoy convencida de que este argumento salud es el que va a hacer ese declic famoso del que tú hablabas, el de que todos nos demos cuenta y que en el nombre de la salud sí que seamos capaces de decir basta, no quiero contaminar más porque esa contaminación está afectando al planeta, pero está afectando a mis pulmones. Una compañera vuestra del país hace años estaba de corresponsal en Beijing y un día cuando entendió todo esto de la contaminación del aire me hizo una pregunta horrible, parecida a la tuya. No porque era horrible, perdón, quiero decir que era una pregunta muy provocativa. Me dijo, María, ¿cuántos años de esperanza de vida le he quitado a mis hijos viviendo 3 años en Pekín?
Digo, no voy a contestar esa pregunta, la sé, me la sé, porque sabemos calcular eso. Pero ella me decía que todos los días, todas las semanas, tenía que llevar a sus hijos al hospital porque tenían bronquiolitis, porque tenían asma, porque tenían bronquitis, porque tenían neumonía. Y eso es porque la polución te la estás tragando, se va a todas las partes de nuestro cuerpo. Y esto es lo que yo creo, la contaminación es lo que yo creo que nos va a hacer abrir los ojos de repente y decir, esto hay que pararlo. Y hay que pararlo y yo tengo que hacer algo a nivel individual o a nivel de la OMS o a nivel de periodistas o todos tenemos una tarea y entonces empezaremos a lo mejor, a acabar con ese apocalipsis y ni siquiera contemplar la posibilidad de que haya otro escenario posible. Si puedo, Sí. Hay gente que dice eso de no hay planeta B. Y yo les pregunto siempre, digo, ¿por qué? Si lo hubiera, ¿qué harías? ¿Lo destruirías de este? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que eso nos daría más autoridad para destruir Para esto? destruirla. Pues no, no hay planeta B, pero tampoco hay que cargársela. Manuel, ¿qué le responderías a la pregunta que ha hecho Gael? Bueno, yo quiero ser optimista y quiero ser optimista en el sentido de que, bueno, si estamos aquí para hablar del conocimiento y que el conocimiento nos haga avanzar, creo y quiero pensar que entre todos y entre todas, y la ciencia tiene que ayudar en esa creación de conocimiento para poder seguir adelante, ¿no? He tenido la suerte de formarme en 3 países al menos y dedicarme a entender qué es esto de la salud urbana, de cómo las ciudades, podemos construir ciudades que dejen de ser un factor de riesgo, digamos, algo negativo para nosotros y poder convertirlas en algo que nos ayude a mejorar, ¿no? En este sentido voy a ser un poco pelota con Gael, porque él no lo ha dicho, pero ya lo digo yo. Él ha hecho un documental, bueno, dos series de documentales, una sobre el cambio climático en México y otra sobre el cambio climático en la Ciudad de México. Y esto creo que es fundamental. Creo que si algo he aprendido es que el contexto importa tanto como para que si vives en una ciudad contaminada o si vives en un barrio mucho más desfavorecido que otros puedes tener hasta el triple de enfermedad o hasta decenas de años menos de esperanza de vida. Y esto poco a poco lo vamos entendiendo desde la ciencia y desde la investigación. Y la investigación siempre tiene que ser en positivo de decir, si sabemos que un barrio tiene mucho más contagio de COVID que otro, y esto tuvimos la suerte de poder entenderlo, analizarlo, publicarlo en El País y luego convertirlo en un documental donde veíamos qué pasaba en Iztapalapa, que es uno de los lugares en el que transcurren estos documentales. ¿Cómo puede ser que en Iztapalapa tengan 3 veces más contagios que en otras partes de la Ciudad de México? ¿Cómo puede ser que Leganés, que es uno de los distritos de Madrid, tuviera en aquel momento 2,5 veces más contagios que otras partes de Madrid? ¿O cómo puede ser que la ciudad del Bronx, bueno, porque es una pequeña ciudad dentro de un monstruo de ciudad, tenga también muchos más contagios que otra parte de Manhattan? Bueno, esto lo vamos entendiendo poco a poco y la idea es remediarlo, ¿no? Decías tú antes ponerle remedio o remediar el asunto, que se dice muy rápido, pero creo que cada vez hay más conocimiento y ese conocimiento es el que nos debe llegar a pensar o a no plantearnos la pregunta, ¿no? La serie que menciona Manuel se llama El Tema. Es una serie web que les recomiendo encarecidamente a todos ustedes. Pueden ver si la buscan. El Tema es una serie de 2 temporadas que ha producido Gael. Me gustaría preguntarte, Gael, ¿qué has aprendido sobre la crisis climática, sobre lo que estamos haciendo en el planeta produciendo esta serie? Un montonazo. La verdad, mucho. Bueno, por eso se llama El Tema, justamente, porque es el tema, ¿no? Es el tema transversal que abarca todo y donde todo además es algo extrañamente, relativamente nuevo también. O sea, hablamos de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, pero también la diabetes tiene que ver con la contaminación también del aire, ¿no? Y bueno, y ya saben, enfermedades mentales y muchas cosas. Y al final estamos en un sistema donde si alguien padece diabetes y muere por esa causa, la causa de la muerte es diabetes, ¿no? En cambio, no es contaminación, ¿no? Que podría serlo. Bueno, eso y muchas cosas más aprendí haciendo esta serie, que además siempre partíamos desde un lugar increíblemente pesimista, quizás viendo las cifras en papel, entendiendo la magnitud de la catástrofe. Pero una vez que emprendíamos el camino, en primera línea, en la trinchera, donde las personas están haciendo algo al respecto,
ahí es donde todo se tornaba a algo muchísimo más positivo, a una solución, a algo vital, a una sensación como de realmente estamos dialogando de lo que importa, y tan solo dialogarlo está haciendo que me está generando en mí una sensación tremendamente optimista y fantástica de que sí se puede hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, es así, despierto quizás de una forma y al atardecer estoy de otra, pero siempre, la verdad, yo también patológicamente optimista siempre, será mi signo zodiacal, no sé, pero como que siempre estoy como con esa misma tendencia y ha sido muy bello, ha sido algo impresionante, y creo que también algo muy bonito también en otra tangente es que me ha hecho hacer amigos en esta vida adulta que tanto hace falta. Cuando uno es adulto ya no haces amigos nuevos, ¿no? Con tanta facilidad, y la verdad es que involucrarme en este tema ha sido fantástico para hacerme de otras comunidades y ser parte de otras comunidades y otras conversaciones que nada tienen que ver con ser actor, por suerte. Y de esas conversaciones hablabas antes también de algunos... has trabajado mucho con comunidades indígenas y de los saberes ancestrales. ¿Qué cosas que pudieras decirnos aquí? Estamos en Madrid, en un foro de expertos y de empresas. ¿Qué cosas, o no sé, alguna que se te ocurra que pudieras compartir con nosotros como una idea, una solución que pudiéramos traer a esta conversación? Bueno, la verdad, aquí es donde me pongo a parafrasear siempre a una... colaboradora del país, que es Yasnaya Aguilar, ¿no? Que es fantástico todo lo que ella escribe. Y ella, entre tantas cosas impresionantes y fantásticas que menciona y que siempre nos baja a tierra, porque nosotros estamos ahí ponderando no sé qué, y ella es la que desde su comunidad, ella vive en un territorio comunal, ¿no? Entonces hay otra estructura completamente. Entonces siempre como que ella tiene que traducir nuestras angustias, las tiene que poner y colocar de alguna manera, y nos simplifica un poquito el panorama. Y ella, algo que por ejemplo mencionó desde el principio, decía... qué loco, mira, nosotros no sabíamos que éramos ecologistas. O sea, a nosotros lo que hacíamos era defender el territorio, ¿no? Pero no sabíamos que éramos ecologistas. Después nos vinieron a decir que era la ecología, y nosotros les dijimos, no, nosotros sabemos lo que están ustedes queriendo poner, nosotros ya tenemos maneras, de alguna manera, de defender esto, ¿no? Porque hay ese contacto un poquito más transversal y más amorfo también, menos lineal, ¿no? Eso es importantísimo, no sé. Pero Gael, es interesantísimo lo que estás diciendo, porque eso mismo nos pasó a la comunidad de salud pública, ¿no? De repente somos médicos, empezamos a hablar de temas que un poco nos quedaban fuera de nuestra área de confort, ¿no? Empezamos a hablar de contaminación, de energías limpias. Yo ahora me paso más tiempo hablando de energía limpia casi de patologías, ¿no? Y nos pasó exactamente eso. Cuando fui por primera vez a una cumbre de cambio climático, y me explicaron, no, mira, esto es adaptación, esto es mitigación, estas son las acciones que tenemos que tomar para reducir las emisiones. Y empecé a ver todo, digo, perdón, esto es una agenda de salud pública pura y dura. O sea, esto está inventado, esto en medicina lo llamamos prevención primaria, porque vas a las causas y reduces todas las emisiones, y prevención secundaria. O sea, esto es, si el Acuerdo de París se pusiera en marcha, para los de salud pública sería lo mejor que nos podía pasar, porque es de sentido común lo que tú dices. O sea, en el fondo, la semana pasada, no sé si lo visteis, bueno, porque me preguntaste el escenario, Patricia, y no contesté la pregunta, pero los escenarios sí que existen. O sea, tenemos un informe fantástico, uno de los más recientes, el del Lancet Countdown, que hicimos juntos la OMS y el Lancet Countdown y muchos expertos, donde están todos esos escenarios. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a aumentar el dengue? La probabilidad de tener dengue en algunas regiones, sobre todo en Asia del sudeste, va a aumentar un 35%. Eso significa millones de personas expuestas, malnutrición, desplazamiento, por supuesto enfermedades mentales, enfermedades no transmisibles como la diabetes, y cáncer, por supuesto. Bueno, y luego arbovirosis. Estamos viendo un problema de arbovirosis importante también. Bueno, pues todo esto, en el fondo, que son estos escenarios tan dramáticos, si tomáramos una serie de medidas que son las más básicas de salud pública, la prescripción número 1 sería, creo que tú lo mencionabas también, dejar de pelearnos con el medio ambiente, ¿no? Con los ecosistemas que al final son los que nos dan de comer, de beber y de respirar. Entonces, como humanos, en esa batalla salimos perdedores seguros.
Y esa es nuestra prescripción como salud pública número 1. Parar esa batalla con la naturaleza y luego ya otras prescripciones como el avance en energía limpia. Y sé que hoy hay mucha gente de empresas de energía, así que por favor aceleren esa transición, porque se nos van los pulmones en ella, se nos van los pulmones en ella. No es solo una cuestión de cambio climático, es de nuestros pulmones y a lo mejor con esa imagen de los pulmones podemos empujar un poco más. Sí, María lo llama, siempre habla de One Health, o sea, es decir, el concepto de una salud, la salud del planeta con la nuestra, totalmente interconectadas, es lo que tú decías, Gael, también de la naturaleza del ser humano, ¿no? Tanto tiempo separados, no sé si, Manuel, estás de acuerdo, la necesidad de integrar, que una política, la política verdadera, sea una política que integre al ser humano y a la naturaleza, ¿no? Es inevitable. Creo que no nos queda otra y hablamos de una salud o de la salud planetaria y en este sentido también quería traer a colación algo que es el día a día de cada uno, ¿no? Es cómo nos alimentamos. Cómo nos alimentamos. Me pasé 15 años estudiando lo más difícil de la epidemiología, que nos decían que era la epidemiología nutricional, es decir, saber qué es lo que comes para recomendarte cambiarlo para que tengas una mejor salud, una mejor figura, tengas un mejor desarrollo al fin y al cabo, da igual que seas niño, adolescente, adulto o muy mayor. Y ahora resulta que la epidemiología nutricional ya no solo no nos vale en sí misma, ahora tenemos que empezar a entender cómo la alimentación, los sistemas alimentarios son más sostenibles o menos, porque ahora mismo la manera en la que estamos trabajando con la industria agroalimentaria, como decías antes, Gael, o lo comentabais en vuestro documental, está produciendo hasta el 40% de los gases de efecto invernadero. Es decir, que hoy en día tenemos que tener lo que llamamos ya una dieta planetaria, que hablabais en el Lancet, a que mezcle esas dos partes. Es decir, tenemos que continuar cambiando la manera en la que entendemos, siguiendo, investigando, y ahora lo que estamos haciendo en los colegios de Madrid y en muchos colegios de Europa, y tengo un proyecto en el que colaboro en estos temas, es cómo convencemos a los políticos y a la gente en el mundo local, a las familias, a los niños, a los productores, de que esos menús escolares sean gratuitos y además tengan una pata de sostenibilidad. Por lo tanto, cada vez este mundo es más complejo, pero al mismo tiempo nos hace juntarnos y pensar que debemos, en este caso no nos queda más remedio que hacer 2 por 1, ¿no? Hay una cosa que siempre me llama la atención, la ciencia es totalmente clara, no hay absolutamente ninguna duda de que las actividades humanas han calentado el planeta hasta el punto de que estamos sobrepasando ya todos los límites climáticos y medioambientales y de biodiversidad aceptable. Un estudio de hace poco, 15.000 científicos, 160 países, decían los signos vitales de la Tierra han empeorado más allá de lo que los humanos hayan visto hasta ahora. La vida en el planeta está en peligro, es decir, no hace falta, yo creo que discutamos más, pero ¿por qué hay todavía quien lo discute? ¿Qué estamos haciendo mal en la comunicación, ya sea desde el punto de vista de la salud pública, ya sea pues, desde los documentales, ya sea desde los periódicos? ¿Qué estamos haciendo mal para que esto sea una parte de la batalla política a la que estamos asistiendo y todavía estemos debatiendo sobre esto, María? Varias cosas creo que estamos haciendo mal. Una de ellas que lo hemos politizado en el sentido negativo de la palabra politizar, porque yo sí que creo que todo esto tendría que ser pura política. Política es interesarse en el bien común, pero lo hemos partidizado. De alguna manera se ha convertido la cuestión ecologista o de derechas o izquierdas, no en este país, en general. Esto es probablemente uno de los errores en la comunicación. El segundo es que probablemente al principio ha habido una comunicación muy apocalíptica y como seres humanos siempre huimos del apocalipsis. O sea, al principio nos choca, pero después intentamos sobrevivir y escapar de ello, con lo cual el apocalipsis siempre nos lleva a decir, bueno, si es así, let's enjoy, ¿no? O sea, vamos a disfrutar. Tercero, también hemos distanciado un poco los argumentos, ¿no? Eso de que el planeta dentro de 100 años o dentro de las próximas generaciones, los glaciares, lo hemos distanciado mucho, hay que volver a darle la parte humana. Y uno de otros argumentos es que tenemos que darle a la gente también esperanza, ¿no? Dice, sí, esto está pasando, pero yo empecé en una epidemia de cólera en África hace muchos años
Y me acuerdo que salíamos y decían, hay una epidemia de cólera, hay una epidemia de cólera. Bueno, no se puede salir a comunicar con eso. Hay que salir diciendo, porque hay una epidemia de cólera, este es el punto de desinfección donde hay cloro para desinfectar el agua, aquí es donde hay que llevar los pacientes si tienen estos síntomas, este es el tipo que hay que hervir el agua para que no... Hay que darle a la gente el poder, la capacidad y sobre todo la motivación también. Y yo creo que eso ahora, entre todos, con esos argumentos, además, cuando alguien quiera discutir, es que el cambio climático no existe, digo, bueno, esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de demostrarle, bueno, el cambio climático no existe, pero tú estás en desacuerdo con la idea de que no podemos tener millones de toneladas de plástico en el océano, ¿estás en desacuerdo con eso? Y nadie te puede decir que no, o sea, que sí. Entonces, ahí le dice, bueno, pues eso es cambio climático. Olvídate, ¿estás de acuerdo que no podemos seguir respirando esta porquería que estamos respirando? ¿Quién te va a decir que no? Pues eso es luchar contra el cambio climático. Entonces, habrá que ganar con un poco de argumentos pues, optimistas y positivos, pero anticipatorios también. Sí. Manuel. Creo que la comunicación es clave y por eso estamos aquí y por eso, bueno, antes decía Gael lo bueno que le ha supuesto a él enfrentarse a una hoja en blanco y ponerse a pensar y a escribir. Esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque, bueno, cuando antes en el vídeo hablábamos, salían las rotativas, lo que más salía era desinformación y fake news. Entonces, y hoy en día gran parte de la comunicación no es una rotativa, no es una radio seria, privada o estatal o pública. Son otros caminos y esos caminos son a veces incontrolables. Yo quiero seguir creyendo en el conocimiento y el conocimiento, además, creo que cada día está más claro cuál es el conocimiento bueno y el malo, y también hay ciencia buena y ciencia mala. En ese sentido, también en materia nos dais mucha caña a los científicos y está muy bien. Y yo creo que tenemos que ser capaces de discernir entre lo que vale y lo que no vale. Y en ese camino los medios de comunicación jugáis un papel enorme. Y creo que además también soy positivo, los medios de comunicación en general en este país, en términos de ciencia, han cambiado muchísimo y han mejorado muchísimo. Y eso cambia la sociedad también, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Estados Unidos y decía, qué fascinante que todo el mundo en la ciudad de Baltimore sabe cuáles son las universidades, dónde están los hospitales y dónde están los laboratorios y las diferentes que son y las que son buenas y las que son menos buenas. Yo no tengo la sensación de que en España o en Madrid sepamos dónde están y cuáles son las buenas o las menos malas o las mejores. Pero creo que eso está cambiando y eso es muy importante. Gael. Pues hay que dividirlo un poquito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo hacerle para...? Porque ahora, por ejemplo, los negacionistas más perspicaces, ¿no? Dicen que no, sí, el cambio climático existe, pero es un ciclo natural, ¿no?, del planeta. Entonces, no nada que ver con lo que está pasando con nosotros, ¿no?, con lo que hacemos. A ellos no tengo nada que decirles, la verdad. O sea, no creo, es muy difícil, porque es como una posición casi de fe rara, ¿no? Extrañísimo. Pero creo que a quien sí hay que comunicar mucho, y creo que, donde yo puedo participar mucho en esa conversación, y me encantaría porque es quizás el proceso natural en el que yo estoy, es cómo me politizo ante eso también. O sea, cómo logro incorporar eso que es muy grande, que me es muy lejano. Al día siguiente veo que la hierba sigue creciendo, entonces digo, pero ¿está sucediendo sí o no? ¿No? Como que es raro sentirlo en el cuerpo así de manera inmediata. Entonces, la forma de incorporar eso a tu quehacer cotidiano es ahí donde creo que es interesante hacer esto. Y por eso menciono las diferentes tangentes que hay que estar atentos, hay que seguir como que abriendo el campo para que todo permee, para que todo sirva como una especie de ejercicio casi sensorial y mental para poder comprender y entender e incorporar eso al quehacer cotidiano del individuo. Pero creo que otra de las cosas importantes es llevar eso a
a unas preguntas increíblemente controversiales. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, hace poco, ¿no? Nos estaban estableciendo que estaban hablando de la huella de carbono personal, ¿no? Y nos estaban poniendo la responsabilidad a los individuos como de que tú eres responsable de aquí tienes una manera de medir tu huella de carbono, tal, no sé qué. Es como, no nos hagamos, o sea, ahí no está el problema está realmente en lo macro, ¿no? Absolutamente, y eso es... Hay que cuestionar eso, y es controversial, sí, porque de alguna manera es como decir, oye, basta de tirar más culpa al ser humano y hay que darle más bien la responsabilidad de poder cambiar las cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Tú sabes que hay unos medidores ahora de relojitos para saber la contaminación del aire dentro de una ciudad, y entonces que si tú pasas por una calle que está muy contaminada, puedes ir por otra. Eso no es la solución. La solución es que no haya contaminación, no que tú te responsabilices, voy a evitar esa calle y voy a ir por esta otra. No, hay que tomar decisiones macro para que efectivamente no haya esa contaminación tan tremenda y no sea yo el que tenga que estar culpabilizado y escapando, ¿no? Pero todos tenemos que hacer algo, eso también. A nivel individual todos tenemos... Sí, es importantísimo. Poner el cuerpo, sí, definitivamente. Sí. Bueno, vamos a invitar ahora a este diálogo a las empresas. Voy a pediros, yo me tengo que levantar para que muevan mi sillita, me pongo un poquito más lejos. Voy a invitar a Emilio Tejedor. Yo creo que vosotros os podéis quedar donde estáis, ¿Sí? pero voy a invitar a Emilio Tejedor, que es responsable global de Medio Ambiente de Iberdrola, a Eva Pagán, que es directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de Redella, y José Miguel Tudela, director de Sostenibilidad y Acción Climática de Nagas. Por favor, si me pueden acompañar por aquí. Sí, siéntese. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos. Y yo creo... Uy, perdón, porque esto se me ha bajado, disculpen. Yo creo que las empresas, vamos a ver, por alusiones. Este debate se llama de las preguntas al compromiso. Yo me gustaría preguntarles directamente cuál es el compromiso que ustedes como empresas, como grandes empresas, pueden asumir para luchar contra este cambio climático y por la conservación de la biodiversidad. Eva Pagán, si quieres, que estás ahí en el extremo. Muchísimas gracias por venir. Bienvenida. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, gracias. Pues una pregunta muy interesante. Yo creo que después de escuchar la conversación tan interesante ahora, como decía María, oye, las empresas, ¿qué estáis haciendo? En el caso de Redella, yo creo que nuestra misión y nuestra visión es muy clara. Nosotros en España operamos el sistema eléctrico. Queremos integrar toda la energía renovable allá donde se produzca en el sistema para que podamos producir en el sistema eléctrico español con energías limpias. Y también desarrollamos las redes que permitan integrar y que toda esa generación allá también donde se produzca la podamos integrar. Luego yo lo diría, Patricia, que nosotros lo que queremos es acompañar en esa transición energética que países como España, que tenemos que estar orgullosos, que nos hemos puesto a la vanguardia dentro de Europa de alcanzar unos objetivos pues realmente ambiciosos en cuanto a descarbonizar toda la energía. Y acompañar y ayudar a que se consigan todos esos objetivos tan ambiciosos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por poner una nota optimista, pues algunos datos que yo creo que nos tienen que animar, que nos queda muchísimo camino por recorrer hasta el 2030, pero, por ejemplo, el mes de octubre ha sido un mes en el que más del 50%, un poquito más del 50% de la energía producida ha sido de origen renovable. Lo cual nos tiene que animar a que eso que es circunstancial, como que hace unos días se produjo durante una hora del día el 80% de energía de origen renovable, que allá consigamos que en el 2030 podamos descarbonizar mucha de la energía que se produce en nuestro país. Yo creo que esos ejemplos muestran muy claro cuál es nuestro objetivo y nuestro compromiso. Emilio, bienvenido, muchas gracias por venir. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Yo creo que las empresas tenemos una labor de ser ejemplos para la sociedad. Tenemos una labor de ofrecer a la sociedad productos y servicios
que sean buenos para los usuarios, para los clientes, pero además que tengan unos conceptos, unas características de sostenibilidad compatibles con el modelo de sociedad que nosotros queremos. Y empresas grandes como las nuestras tenemos ese deber todavía más enfatizado. Una empresa como Iberdrola, que está en el sector energético, bueno, pues desde hace ya muchos años, a principio de siglo, empezamos con la transición energética y el fomento de las energías renovables. 20 años después, ya siendo líderes, lo que hemos hecho ha sido ampliar el concepto de sostenibilidad. Llevábamos ya muchos años hablando de cambio climático y es un problema muy serio, pero es claro que hablar de cambio climático no es suficiente. Tenemos que mirar la sostenibilidad desde un punto de vista más amplio. Se ha hablado aquí de los ecosistemas. Bueno, yo añadiría además la circularidad. La circularidad, que yo creo que es el centro de la sostenibilidad, ¿no? Si pones el concepto de circularidad, te sale la transición energética, te sale la conservación de los ecosistemas. Pero bueno, al final hay que aterrizar las cosas en planes, en trabajos tangibles y en Iberdrola pues nos hemos comprometido muy fuertemente con un plan de acción climática para acelerar la transición. 10 años sobre lo que dice el Acuerdo de París, y recientemente hemos lanzado un plan de biodiversidad muy ambicioso que va a permitir, o que busca y que conseguirá que Iberdrola sea positiva en nuestros impactos en biodiversidad, no solo en lo que construyamos, sino en lo que ya tenemos, las interacciones con la biodiversidad. Y yo creo que ese es el tipo de compromisos, el tipo de acciones que nosotros como empresas importantes que queremos liderar tenemos que tomar y arrastrar con nosotros a la sociedad, a los clientes, a nuestros proveedores, a todos. Gracias, José Miguel. Bueno, pues gracias en nombre de Nagas por la invitación, ¿no? Aquí yo creo que en lo que respecta a cambio climático el compromiso de Nagas es claro, ¿no? Nosotros tenemos dentro del eje estratégico, que es la descarbonización, tenemos un compromiso claro de ser neutros en carbono para el 2040. Y para eso, pues claramente, nosotros tenemos que hacer pues, dos cosas, ¿no? Uno, no conformarnos en mirar a largo plazo, es decir, establecer pues, a 2030, a 2026 objetivos intermedios y definir claramente qué actividades acometemos para ello, ¿no? Pues ahí tenemos entre actividades para descarbonizar nuestras infraestructuras, pues la electrificación de todos nuestros turbos. Pero yo creo que ahí es importante no quedarnos solo en mirarnos adentro y descarbonizarnos a nosotros mismos, ¿no? No en lo micro de cada persona, que comentaba antes Gael, sino, oye, nosotros hemos establecido un compromiso adicional, decir, oye, vamos a intentar también la descarbonización del sector, vamos a ir a por esa parte, vamos a con un compromiso de Scope 3 relacionado, donde pues lo importante para ello es, pues nosotros tenemos la apuesta por los gases renovables, por el hidrógeno verde, habréis oído hablar seguro, pues es la apuesta por no solo con nuestra actividad actual, sino acometer la descarbonización del sector, ¿no? Entonces, esto, que efectivamente es importante a nivel de cambio climático, tiene otra cara de la moneda, que es la parte de biodiversidad, que comentábamos ahora mismo, ¿no? Entonces, ahí estamos estableciendo también objetivos claros a nivel de impacto positivo, ¿no? Para el 2050 de la totalidad, y tener un impacto no negativo para el 40, ¿no? Para eso, pues planes detallados de acometer, pero esas dos caras, totalmente de acuerdo que es crítico acometerlas en paralelo, aunque hoy en día nuestros estudios de materialidad, oye, vosotros sois materialmente importantes donde más impactáis en el entorno, que es en la parte climática, descarbonicemos, y descarbonicemos no solo nosotros, sino también el sector, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ahí. ¿Qué se necesita, opináis, para llegar, contaba Eva, 50% de energías renovables en octubre, que es evidentemente muy buena noticia, pero qué se necesita para tener más, para tenerlo todo, que es lo que nos gustaría, ¿no? Un 100%. No, Por ejemplo, Emilio, sí. Un sistema 100% renovable es una aspiración y yo creo que todavía tenemos que hacer mucha investigación y desarrollo. Hay una parte fundamental que tenemos todavía en la que trabajar, que es el almacenamiento de energía y en el cual se están haciendo avances tecnológicos importantes y aprovechar los recursos que cada país tiene. En España tenemos
bastante capacidad de almacenamiento a través de nuestras centrales hidráulicas, pero también hay que seguir trabajando en otros tipos de almacenamiento, como puede ser el almacenamiento en otros combustibles, en fin, trabajar en ello, ¿no? Los planes directores que marca la Administración pues son fundamentales también. Es decir, los planes de despliegue de las energías renovables, el PENIEC que tenemos en España, pues marca el camino para que el sector podamos desplegar y desarrollar nuestras instalaciones que den respuesta a esa necesidad. Habría que hacer más, a ver cómo lo digo, más fácil, sin perder la seriedad y la robustez, las tramitaciones para poder llevar adelante más proyectos. Sí, yo creo que he apuntado mucho de los temas. Yo creo que tenemos un reto, que es el que hemos dicho, frenar el cambio climático, y una de las palancas es descarbonizar a través de un sistema energético limpio de renovables. Pero tenemos un reto. Las energías renovables no tienen la firmeza que tienen otras tecnologías como puede ser el carbón o el gas, ¿no? Nosotros queremos un sistema eléctrico robusto, haya viento, haya sol, tengamos agua, sea un año seco. Y para eso, ese es el reto. La meta es descarbonizar, el reto es que las energías no son igual de firmes, pero tenemos tres palancas que nos lo pueden hacer posible, ¿no? La primera, ya lo apuntabas tú, tener redes eléctricas malladas robustas que nos permitan en todo momento aprovechar cualquier resquicio de energía que se produzca, pues ya sea en la costa de Levante o en Asturias, pero para eso tenemos que desplegar redes. Y para eso también lo apuntabas tú, tenemos que crear un valor compartido y explicar bien que esas redes hacen falta para la transición. La transición la hacemos y la hacemos entre todos, no podemos dejar a nadie atrás. Y hay que explicar para qué hacen falta esas redes. Tenemos que generar un impacto positivo, que apuntabais, en el territorio para poder hacerlas, ¿no? Esa es la primera palanca. La segunda también la apuntabas tú, la tecnología. En España yo creo que es conocido el Centro de Energías Renovables, el CECRE, que es el primero del mundo, que permite mediante tecnología, mediante la sensorización que llegan de todos los parques de España, conocer en tiempo real y hacer predicciones de cuál va a ser la energía renovable en los siguientes minutos, ¿no? Pues es aplicar tecnología a través de eso. Y el tercero, indudablemente, además de tecnología, también es el talento, ¿no? Aprovechar todo el talento para poder explicar bien ese mensaje de la transición que nos tiene que llegar a toda la sociedad. José Miguel. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, lo comentaba, nuestra apuesta a nivel de esa aceleración renovable es clara, que es esa evolución hacia un modelo más incluyendo gases renovables y con una apuesta clara por el hidrógeno verde, que para nosotros, hablo de una apuesta, pero hoy es una realidad. Hoy tenemos dos proyectos presentados a nivel europeo, donde pues, el objetivo de uno de ellos, que denominamos H2Med, es conectar todo lo que es nuestra península con la parte de Francia, Alemania, ¿no? Ahora mismo es donde va a estar esa demanda que conocíamos antes de esos consumos renovables. Pues el objetivo es convertir también a la península en que seamos productores de esa energía renovable, y para eso pues las redes es lo que nos conecta y nos hace posibles esas interconexiones, ¿no? Pues ahora mismo, digamos, del total que se quiere producir en Europa y que ya se ha puesto en negro sobre blanco, está, ¿no?, en los planes, pues en torno al 20% de la producción total se prevé que sea aquí. Entonces, digamos, esas conexiones no es algo que proponemos desde aquí, sino que va a ser necesario para generar esos esquemas, ¿no? Y aparte, tener también, y el otro proyecto presentado está, tener una red troncal a nivel de España donde podamos canalizar, vehicular y almacenar, ¿no?, que comentábamos antes, que un reto es el almacenamiento. Pues las energías renovables como tal, a nivel de esa generación, pues hay muchos vectores, pero el hidrógeno, por ejemplo, verde, es una fácil forma de almacenar esa energía, ¿no?, para poder luego servir de
buffer al resto del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, oye, pues por un lado, totalmente de acuerdo, necesitamos capacidad de almacenamiento, necesitamos redes interconectadas entre eléctricas y gasistas que tienen esa capacidad también y, sobre todo, aceleremos tecnológicamente para que los proyectos que hoy ya son realidades tengan ese pasito adicional de esa financiación tecnológica que permita unas economías de escala que haga posible que esto sea una realidad ya. Me gustaría preguntaros a todos, se acerca la COP, la conferencia de las partes, como sabéis. María sé que va a estar ahí, no sé si alguien más, vosotros el resto vais a estar ahí, pero me gustaría que pensarais, que imaginarais por un momento que estáis ahí delante de todos los responsables políticos que tienen que tomar decisiones vitales en esta cumbre para la salud climática del planeta y para la salud de todos. Me gustaría que pensáis que estáis ahí delante de ellos, de los que tienen que tomar las decisiones, con la posibilidad de pedirles algo o decirles algo o llamarles la atención sobre algo para que cambien las cosas, ¿no? Me gustaría preguntaros qué es lo que diríais cada uno de vosotros, qué es lo que creéis que es más urgente, lo que es más urgente que entiendan los responsables, los que hacen política o los que están en sus manos cambiar las cosas. Gael, por ejemplo, empieza tú. Te vas a por el primero en hablar y ahora me toca el Exacto, no, hombre, no, justo, a ver, no, es que yo quizás lo que tengo para preguntar o para decir es muy ingenuo, la verdad. Porque además del mundo de donde vengo, en torno a este tema, todos están completamente desanimados con la COP, ¿no? O sea, dicen que año con año siempre hay algo, ¿no? Hay unas promesas ahí medio vacías, hay buenas intenciones siempre, hay muchísimos eventos alrededor y cosas que se arman, pero al final pues no está sucediendo nada. Y bueno, lo vemos un poco quizás como lo presenciamos de forma, ¿qué será? Fuera o sea, extramuros, ¿no? Es con las elecciones de candidatos, por lo general hombres, completamente impresentables en diferentes partes del mundo, que niegan o que quieren salirse de cualquier acuerdo que se llegue en este lugar. Así no se esté llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces, como que empieza a haber una especie como pues no sé, yo desde mi lado de verdad, yo entraría más bien como, más bien la pregunta que te haría a ti, que tú así eres ahí para la COP. ¿Crees que realmente pase algo? Mira, la primera cuestión es acordarnos de cuál es esta COP. Se llama COP 28 y no es un número bonito para darle una... No, COP 28 porque es el año 28 que se está negociando. O sea, ¿cómo podemos creernos que hay un sentido de la urgencia cuando esa urgencia llevamos 28 años discutiéndola? O sea, yo no me lo creo. En medicina, desde luego, eso no lo llamamos urgencia. Yo sí que creo que si esa cumbre, en lugar de haberle dado el enfoque ambiental que tiene, si hubiera sido una cumbre de salud, nadie nos hubiera permitido en el mundo llevar las discusiones 28 años, ¿no? Nos hubieran mandado a nuestra casa al 28 mes, no al 28 año. Entonces, claramente no tenemos el sentido de la urgencia que necesitaríamos. Nos falla algo en todo eso. Segundo, claro que se ha creado una especie de hipocresía tremenda de que vamos y damos esa sensación de que se está haciendo algo. Cada vez hay más interés, más grupos, más ONGs y todo, pero no hay esa revolución de decir, bueno, va, hasta aquí, ahora habrá que hacer algo de verdad. Este año, por la primera vez, y yo vuelvo a ser patológicamente optimista, por la primera vez vamos a tener un Health Day. Vamos a intentar hacer mucho ruido con ese Health Day, de nuevo, a recordar a todo el mundo que sí que hay un poquito de prisa. Vamos, tómense un poquito de prisa porque esto es muy serio y tenemos que acelerar esa transición a la energía. La cosa, tú decías algunos países, algunos hombres, ahí hay algo que he aprendido también con los años. Todos nos focalizamos, son 3 o 4 que son los más caricaturales, pero después hay países muy bonitos, países con una etiqueta muy bonita que tampoco se están dando mucha prisa ni tampoco están, y tengo algunos nombres de países por ahí arriba en el norte de
Europa, Por ejemplo, ¿no? María. Por ejemplo, no, por ejemplo, Noruega. Oye, no sé, son países con una reputación muy buena, muy ecologistas, muy tal, pero bueno, ahí están, ¿no? O sea que a veces se nos distrae un poco llevándonos a esos personajes caricaturales, como ahora el presidente de la COP28 es el jefe de la industria petrolera de allí. Sí, pero tampoco es él el que negocia, él es un negociador entre otros 100 y pico más. O sea, que no desviemos, pongamos el foco en son nuestros países los que no están, todos, los que no están avanzando a la velocidad que por lo menos desde el punto de vista de salud se requiere. Desde luego yo cuando era médico de emergencias en París, en la puerta de entrada del hospital, me hubieran echado el día siguiente si hubiera tenido el mismo sentido de emergencias que tienen ellos. ¿No? Fuera, rapidísimo. Está. ¿Aplauden porque me echaban o por...? No, todavía nos queda un ratito. No, porque les ha parecido claramente que hay una emergencia a todos los que están aquí. No sé si alguno más pensáis eso, si pudierais estar delante de los que toman las decisiones en esta COP. Manuel, por ejemplo. Bueno, yo creo que coincido plenamente en lo que decías, María. Yo creo que cuanto más trabajo con investigadores que se dedican a entender la crisis climática, que vienen de otros ámbitos que no son la salud, que los hay desde los economistas, desde los gente de ciencias ambientales, a gente que viene del mundo de las ciencias sociales, del derecho, etcétera, más nos piden que seamos capaces de entender el efecto que tiene esta crisis climática sobre la salud, porque la salud es menos discutible. Podemos discutir sobre el porcentaje de descarbonización o de si podemos subir o bajar los impuestos a esto o lo otro, pero la salud todos lo entendemos y todos tenemos nuestro propio cuerpo y el de nuestra familia y el de nuestros hijos o el de nuestras madres y padres. Y en ese sentido creo que es muy interesante algo que ocurrió aquí, bueno, en España, en Cataluña, en un grupo de investigación con el que yo colaboro, que es el Instituto de Salud Global, que mejorando las herramientas epidemiológicas hicieron unos cálculos de cuál es la cantidad de gente que se nos ha fallecido en los últimos veranos en Europa. Y los resultados era que era más del doble de lo que pensábamos. O sea, es decir, que el impacto que tienen las olas de calor, que es una de las consecuencias de la crisis climática sobre nuestra salud, que además es la salud de nuestros mayores, principalmente, es mucho mayor de la que estábamos siendo conscientes, ¿no? Entonces yo creo que traer al mundo o sea, acercar el mundo de la crisis climática a la salud creo que sería algo positivo, porque eso no solo es contabilizable, sino además es muy entendible y todos la queremos, independientemente de si seamos de un lado o de otro del planeta, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que cada vez soy más consciente del peso que tiene la alimentación y los sistemas alimentarios sobre la crisis climática, y cómo además los sistemas alimentarios, que tienen una pata obviamente en salud, podemos también utilizarlos como palanca de cambio, que creo que sería también muy, muy interesante. Así es que esto es lo que yo les pediría, si lo puedes llevar, María, ya llevarlo a él, lo mío. Me parece poco ya. Luego te paso las notas, María, para que nos puedas llevar. Sí, Emilio. A ver, yo también me gusta ser optimista o dar un mensaje de optimismo, porque creo que el tremendismo no nos lleva a ningún lado, sin obviar la gravedad de la situación. Yo creo que se ha avanzado mucho en las COPs, es cierto que llevamos 27, y desde el Acuerdo de París, que fue significativo, pues a lo mejor no se ha alcanzado todo lo que se esperaba, pero se están haciendo muchas cosas. Es muy complicado cambiar el mundo, y lo estamos cambiando desde una perspectiva europea. Pensar lo que nosotros tenemos que cambiar no aplica a lo mejor a lo que hay que cambiar en otras partes del mundo, ¿no? Nosotros estamos en una etapa de transición económica y transición energética. Otras partes del mundo no están en esa etapa. Lo que yo creo que sí que sería importante y que les pediría es que enfoquen los mensajes, y se habló un poco antes, María, yo creo que has hablado antes muy bien. Creo que es importante transmitir las acciones asociadas al mensaje preciso, en el que más impactan. Si estamos hablando de polución,
y hacemos acciones que tienen que ver con la polución, vamos a hablar de polución y de salud. No vamos a hablar de cambio climático, porque entonces, aunque tenga una ventaja con el cambio climático, pero la gente lo entenderá mejor, lo aceptará y trabajará. Si estamos hablando de alimentación, vamos a decir, yo cambio este modelo de producción de alimentos porque es mejor para la salud de las personas en la alimentación. Tendrá un beneficio en cambio climático, sin ninguna duda, pero si ponemos siempre el foco en el cambio climático, la gente empieza a perder el porqué y a veces no lo entienden. Y yo creo que eso es un mensaje que todos tenemos, en mi opinión, sobre el cual tenemos que reflexionar. Vamos a enfocarnos en la materialidad, en el beneficio de las acciones en las que estamos haciendo. Hay un montón de acciones que hacemos que van contra el cambio climático, a mejorarlo, y esas hay que decirlas, evidentemente. Pero vamos a ampliar el concepto de sostenibilidad que decía antes. Vamos a proteger nuestros ecosistemas. Eso va a tener un montón de beneficios para el cambio climático. Los suelos van a absorber más carbono. En fin, un montón, pero va a tener toda una serie de mejoras de ecosistema para el ser humano. Y eso yo creo que es donde habría que generar el foco. No sé si Eva y José Miguel Sí, también quizá tenéis vuestro momento. Yo también quiero ser optimista, ¿no? Sobre todo, bueno, pensando que quizá hay un problema. Tanto sentido de urgencia, llega un momento que efectivamente nos acostumbramos a la urgencia y, bueno, pensamos que la urgencia es que esto es así, aunque no podamos mejorarlo, ¿no? Recientemente Naciones Unidas ha hecho un vistazo de cómo van los objetivos de la Agenda 2030. Ahora que estamos... los datos son francamente malos. Solo un 15% van bien, siendo bien, no sé, no muy bien, o sea, pero que van bien. El resto o van retrasados o están atascados o incluso alguno va a peor. Lo cual ese tipo de mensajes yo creo que sí que son muy potentes. Oye, lo que dijimos que era crítico e importante, a mitad de camino es que no vamos nada bien, ¿no? Y ahí los mensajes de la COP, yo espero que el acento que se ha puesto en la necesidad de urgencia, también se va a poner el acento en la salud, en proteger los mares y los océanos, ahora que muchas actividades se van para el mar. Ojo, llamada de atención, no vayamos a hacer con los océanos y los mares lo que estamos haciendo con la parte terrestre. Y Naciones Unidas hacía 3 recomendaciones a las empresas que yo creo que son aplicables también a las administraciones, ¿no? Decía, ponte objetivos y pelea por ellos con un sentido de urgencia. Yo creo que es aplicable también a todos los que van a negociar en la COP. Decía, busca aliados porque tú sola como empresa no puedes ir. Cógete tu cadena de valor, cógete tus proveedores, cógete tus clientes y trata de arrastrar lo que tú quieres hacer arriba y abajo. Yo creo que las administraciones igualmente, la COP es un sitio donde están casi todos los países. Es el momento de buscar alianzas, es la única manera de conseguirlo, ¿no? Y el tercer punto que manda Naciones Unidas a las empresas es oriéntate y que el capital vaya hacia la financiación sostenible, ¿no? Bueno, yo creo que esos mensajes también desde la Administración son positivos, ¿no? Apostemos y que todos los flujos de capital vayan para que, digamos, que las empresas tengan más capacidad de ayudar a conseguir esos retos, ¿no? José Miguel. Pues yo muy brevemente, yo aquí sí diferenciaría un poco lo que es la COP como instrumento del uso que se hace de la COP, ¿no? O sea, yo creo un poco así, pensando en empresa, para mí la COP a nivel países debería ser un poco lo que el informe anual es a nivel empresa, ¿no? Es como la posibilidad y la necesidad de rendir cuentas. O sea, es decir, tú una vez al año te reúnes aquí y dices cómo está tu desempeño respecto a los objetivos que se han hecho. Entonces, quiero decir que es una herramienta muy potente si se utiliza bien para ver cómo avanza cada país respecto a unos compromisos. A veces sí, a veces hay que modificar unos compromisos, tener mensajes globales, pero también tienes ahí la posibilidad de, lo que decíamos ahora, de tener acuerdos entre todos de cómo pues, rediseñar, redimensionar, pero lo que quiero decir es, por un lado, que no perdamos esa oportunidad o ese rendimiento de cuentas que para mí es algo muy potente, usado bien, por el hecho de, oye, pues que los mensajes que salen
se vayan a cumplir o no, o queden mejor o peor, ¿no? Sino, oye, yo creo que es una herramienta muy potente, pero sobre todo el uso que se haga de la misma es lo que pues habría que darle una vuelta probablemente, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos hablando todo el rato sobre la salud y a mí me queda una cosa, sobre todo para María y Manuel, en la cabeza, que es que no hemos hablado de ella en toda la charla y es alucinante, y es la pandemia. Yo creo que se nos ha olvidado, ¿no?, la pandemia, la COVID. Y lo muchísimo que tiene que ver, ¿no, María? Tú sabes muchísimo de eso, y Manuel también, lo muchísimo que tiene que ver con el maltratamiento del planeta, con la explotación del planeta. ¿Hemos aprendido algo de lo que yo hablé contigo, María, entonces, durante la pandemia? No sé si recuerdas, varias veces. Hemos aprendido, tú decías, tú veías muy optimista, ¿no? Decías, es que hemos aprendido, bueno, tuvimos una vacuna muy rápido, la ciencia respondió, la población probablemente también, pero hemos aprendido algo en lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, de esa tremenda experiencia que tuvimos que vivir. ¿Quieres empezar tú? Venga, dale. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí hemos aprendido, y hemos aprendido a niveles locales, nacionales y regionales. Yo creo que la salud pública se puso en empezamos a entender qué era esto de la salud pública. Mi hija me decía, por fin entiendo yo y entiende la gente qué es esto de que mi papá sea epidemiólogo. Se entendía y llegamos hasta conocimientos profundísimos de cuestiones de la importancia de la vigilancia y la monitorización, algo tan aburrido como lo que hacemos en epidemiología y en salud pública, que es contar palitos pero contarlos bien. Aprendimos de la importancia de la comunicación en ciencia, aprendimos que las infografías que hacía Kiko Llaneras en El País eran fundamentales para el funcionamiento del país. Aprendimos que hay que investigar y creer más y mejor en la interfaz de lo que es el conocimiento científico, la evidencia y las decisiones políticas. Los científicos creo que también aprendimos que no debemos ser políticos, lo que debemos es hablar con los decisores políticos, pero no tenemos que meternos en su lugar. Y a veces hemos chocado y no nos hemos entendido, pero creo que de los errores se aprende. Quiero pensar que sí, que hemos aprendido y que se está aprendiendo. Se ha aprendido mucho en Hopkins, se ha aprendido mucho en la OMS y se han hecho cosas fundamentales, como creer más en la OMS o descreer de aquellos políticos que decían que eso era una barbaridad y que no les íbamos a dar nunca más dinero. Creo el negacionismo de las vacunas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso lo ha puesto en evidencia cosas que creo que son positivas para la sociedad en general. María. Está claro que hemos aprendido. Sería absurdo pensar que no hemos aprendido de una catástrofe, de una magnitud de esa, como fue la pandemia, ¿no? Yo creo que no hemos aprendido en proporción a lo que podríamos haber aprendido con la magnitud de lo que tuvimos. O sea, esa magnitud de lo que ocurrió hubiera requerido un conocimiento al mismo nivel, ¿no? Que match, o sea, que fuera igual. Probablemente ahí no, hemos aprendido más en mecanismos, en dinámicas, en creer en la ciencia, en creer en la comunicación, en avanzar y todo esto. Hemos creído como sociedad, pero por ejemplo, una de las lecciones fundamentales tendría que ser que si destruyes los ecosistemas, si destruyes la biodiversidad, como decíais, si continúas teniendo un negocio con animales salvajes y los transportas de un sitio a otro y sigues haciendo comercio, si sigues usando pesticidas de forma intempestiva y intensa, si sigues deforestando, claro que hemos aprendido, pero si hubiéramos realmente aprendido al nivel que requería, la deforestación se hubiera parado en cualquier sitio del mundo, por ejemplo, o los ecosistemas y la biodiversidad no estaría, porque esa es nuestra primera barrera de protección. O sea, si realmente tú quieres evitar que emerjan virus nuevos, protégete, y protegerte es proteger el medio ambiente, proteger los ecosistemas y todos estos sistemas de cultivo y de intensificación de prácticas agrícolas que nos llevan a un resultado inmediato, pero a medio y a largo plazo catastrófico, ¿no? Mis colegas, algunos de ellos son muy pesimistas, dicen, no me preguntéis
si va a haber una nueva pandemia, preguntarme cuándo, porque va a haberla, va a haber. Yo no quiero entrar en eso, de nuevo me niego a ciertos escenarios, como ves, pero está claro que la mejor barrera de protección que nosotros tenemos es una barrera verde, o sea, es decir, que la naturaleza trabaje a nuestro favor y nos proteja de todos esos fenómenos emergentes que sabemos que son casi el 70% de esos fenómenos emergentes tienen que ver con esa destrucción, con lo cual esa lección es la que menos hemos aprendido, o por lo menos no al nivel que requeriría la magnitud del problema, en mi opinión. Sí, sí, no, perdón, para Sí, sí, añadir no. nada más, porque creo que ahí justo es donde podemos matizar bastante y llegar a pues a esas conclusiones un poco que nos dejó la pandemia, ¿no? Que es que la salud es una cosa también que abarca todo, ¿no? Abarca todo, de la misma manera que el cambio climático abarca todo. Claro que hay que seguir hablando del cambio climático. ¿Por qué? Porque es justamente uno de los síntomas de una salud pobre. Es como decir, no hay que hablar de gripe, hay que hablar de que te duele la cabeza. Hay que hablar de la gripe, hay que hablar del todo, de alguna manera. Y la salud es eso, la salud es también salud emocional, salud social. Si alguna de esas te duele, estás enfermo. Y en la pandemia lo aprendimos, eso sí lo sentimos de lleno. Que nos llevamos un aprendizaje fuerte al respecto, pues no, la verdad que no. O sea, justamente no ha habido parecía, ¿no? que estábamos sensibilizados al respecto y que podíamos como que seguir adelante, pero de pronto las ganas de volver a una normalidad nos urgía entender la vida como la entendíamos desde antes, y en realidad lo que estaba sucediendo ahí es un cambio completamente paradigmático de entender que la salud es una cosa muchísimo más compleja y muchísimo más grande, y que la pandemia es uno de los grandes síntomas de un terrible desastre ecológico que está sucediendo desde hace mucho tiempo y que lo venimos causando los seres humanos. Entonces, sí hay que hablar del todo y hay que seguir incorporando todo esto. Y obviamente el ángulo de la salud es un gran paralelo fantástico, porque la salud justamente abarca todo y de ahí se pueden sacar muchísimas cosas. O sea, ¿qué sería la mitocondria de nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿qué sería aquella cosa que nos hace respirar y poder seguir adelante? En fin, pero creo que hay algo lindo que se nos escapó, pero que sigue ahí latente porque nos dolió muchísimo también. Bueno, ya para terminar, nos queda muy poquito tiempo, pero voy a pedirles a cada uno de ustedes, esta vez lo vamos a hacer al revés, cada uno de vosotros, vamos a acabar con Gael para que no me eche la bronca porque le haya preguntado primero, así que vamos a empezar por orden inverso. La charla, para terminar, para concluir, se llama De las preguntas al compromiso. Yo quería pedirles a cada uno de ustedes un pequeño compromiso personal, político, social, económico, un compromiso para pasar de las preguntas a las soluciones en este tema del medio ambiente. Venga, por ejemplo, Eva, te toca a ti. Pues empiezo yo. Yo creo que el compromiso, de alguna manera ya lo he explicado, nuestro compromiso es acompañar a la transición energética, y uno más que quería comentar de manera muy breve, que mencionaba nuestra presidenta en el vídeo. El desarrollo de redes pasa por crear valor compartido con el territorio, y para eso, además de las licencias administrativas para desarrollar proyectos, yo creo que no hay que olvidar que necesitamos la licencia social y dar un paso más allá, crear una estrategia de impacto integral, que allá por donde vayamos no solo contribuyamos al cambio climático, sino que contribuyamos a que las sociedades por las que pasemos queden mejor de lo que las encontramos. Muchísimas gracias. Venga, por ejemplo, José Miguel. Pues mi compromiso y el nuestro, antes comentábamos, ¿no?, que cambio climático, biodiversidad son dos caras de la misma moneda, pero yo creo que no las dos caras la tenemos igualmente manejada o tratada, ¿no? Yo creo que sí que tenemos mucho foco en cambio climático. Mi compromiso sería más, oye, vamos a tratar de subir el nivel de la otra cara de la moneda y poner la biodiversidad, no te digo al mismo nivel, pero por lo menos sí alineada en poder contribuir, ¿no? Busquemos soluciones basadas en naturaleza para contribuir al cambio climático, tenemos ahora nosotros un compromiso a nivel de la Fundación Biodiversidad, ¿no?, pues, empujado por el Ministerio de Transición Ecológica,
asociado precisamente a que ese compromiso se traduzca en acciones también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante subir la biodiversidad y ponerla al nivel del cambio climático. Muchas gracias. Emilio. Totalmente. Al mismo nivel, sin duda. Yo soy el responsable de haber lanzado en Iberdrola el plan de biodiversidad y el plan de economía circular. El plan de acción climática ya estaba lanzado. Mi compromiso personal, por descontado, puede ser luchar por esos planes. La biodiversidad no es menos que el cambio climático. Una especie que desaparece no se recupera. En la lucha por la reducción de emisiones podemos ir más despacio, más deprisa, podemos acelerar más adelante, más atrás, con diversas conclusiones. La naturaleza, como la perdamos, no hay manera de recuperarla. Las especies que desaparecen no vuelven. Y ese es mi compromiso, luchar. Iberdrola es una empresa multinacional. Los estándares que imponemos con nuestro plan de acción climática los vamos a aplicar en todos nuestros países y tenemos acciones en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa. O sea, independientemente de dónde estemos, vamos a aplicar los mismos compromisos y a eso me voy a dedicar. Muchísimas gracias, Manuel. Pues yo creo que el compromiso individual, profesional y colectivo o político, y me voy a poner un poco filosófico, en este caso pasa por el diálogo y por el conocimiento, ¿no? Si estamos aquí pensando que esto es una conversación para llevarnos a un conocimiento, para servirnos para avanzar, creo que, por ejemplo, desde la ciencia, ese conocimiento interdisciplinar es clave y ese es el reto y esa es parte de la complejidad y de los sistemas complejos que hablaba antes Gael. Pero además creo que hoy en día el reto es tan gordo y esto es tan complejo que o dialogamos, aprendemos, analizamos, pero lo hacemos también desde el respeto y desde la sensación de que esto es un consenso al que tenemos que llegar, que si no, no vamos a poder avanzar. Y además creo que es fundamental que seamos conscientes de que hay mucha gente que no tiene voz. O sea, que aquí estamos unos cuantos y unas cuantas, pero hay muchísima gente en nuestro planeta, en nuestras ciudades, en nuestros países, que no tienen la voz que debieran tener. Y eso es parte también del diálogo, que es darles esa voz que tenemos. Sea porque hay países más ricos que otros y nosotros somos de los tampoco tan ricos, o sea porque hay personas muy ricas dentro de las sociedades y no perdamos la capacidad de darles voz a esos que lo necesitan. María. Pues yo dentro del pequeño poder institucional que puedo tener dentro de mi organización, seguir dando evidencia científica para que la salud pueda ser ese argumento, ese motor, ¿no?, de todo esto. Para nosotros, biodiversidad, polución y cambio climático es lo mismo. O sea, que estoy con vosotros, seguiremos aportando esa evidencia científica. Hay dos compromisos personales que me dan mucha motivación y que voy a seguir con ellos porque me dan ese positivismo que necesito todos los días. Uno es, vamos a descarbonizar el sector salud. Sabes que el sector salud, obviamente, necesitamos mucha energía, muchos consumos y contribuimos un 5% a las emisiones a nivel global de CO2 y hemos lanzado una estrategia preciosa que se llama Attach. Por cierto, estáis invitados las empresas, pero nada de greenwash, ¿eh? Os quiero ahí fuerte. Y vamos a descarbonizar el sector sanitario y eso nos está dando una motivación increíble porque los profesionales sanitarios se sienten que están haciendo algo. Tú sabes que si en el packaging de un medicamento, en lugar de 5 capas de plástico, pones 4, al final de la cadena el impacto es brutal, o sea que lo vamos a conseguir. Eso es un compromiso personal. Y el segundo es, quiero paneles solares en todos los centros de salud en el África subsahariana que no tienen acceso a la electricidad y que no contribuyen a la huella de carbono. ¿Por qué no tenemos paneles solares en África? Vamos, no me digáis que es un problema de tecnología ni un problema de que no están en la transición. Es que están en la transición mala. Tienen que acelerar la transición de este tipo. O sea, esos son mis dos compromisos que voy a empujar todo lo que pueda hasta que me dejen, claro. Muy claro, María. Gael, por favor. Bien, pues yo quiero comprometerme a seguir desde la tangente, desde mi haber personal, desde mi familia, desde mis seres queridos en los cuales pienso como para poder inspirarme en todo lo que hago de alguna manera, hasta la comunidad en la que pertenezco y los diferentes diálogos que puedo lograr tener, seguir
hablando de este tema a un nivel donde se vuelva mi actividad política principal. Quiero que eso sea porque aquí encontré una gran manera de dialogar con el futuro, con quién quiero ser y con el compromiso que creo que todos sentimos por la vida. Entonces creo que hay cosas muy lindas que pueden surgir de todo esto y quiero seguir ahí haciéndolo. Es demasiado, a veces tengo como metas muy concretas también, pero bueno, quiero seguir acumulando metas concretas y poder participar de todas ellas. Y eso, seguir muy inspirado. Pues muchísimas gracias por inspirarnos. Eva, Manuel, María, Gael, José Miguel, Emilio, gracias por reflexionar sobre las preguntas. Gracias también por llegar a compromisos que puedan darnos pie para actuar, para que es lo más importante, empezar a actuar. Muchísimas gracias de verdad y gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Leonor. Muchísimas gracias. Aquí. Pasad vosotros.